para todas las abuelas de Plaza de Mayo. Yo soy una más. Porque mi historia es igual a la de mis compañeras. Nos juntamos con un dolor enorme, sin saber qué hacer, con desconocimiento, peligro, y dejando todo. Yo era directora de una escuela, me jubilé para buscar a ese ser querido, un hijo, una hija, pero con una doble búsqueda, porque esa hija estaba esperando un bebé. Con la edad que tengo, nací en el 30, las dictaduras me educaron, pero jamás me imaginé que iba a venir este último golpe cívico-militar con un proyecto tan terrorífico, tan siniestro. O sea que tuve que educarme, tuve que formarme, tuve que entender. Pero hicimos algo maravilloso que creo que es lo que nos permitió seguir luchando hasta ahora. Nos dimos las manos. Dijimos, aunque estaba sola y había otra señora como yo, con el mismo dolor, la misma cara, y arrimarse y preguntar, ¿vos qué te pasa? Y decir, busco, mañana vamos juntas. Y así fuimos sumando a este grupo que ya tiene, y en poco tiempito vamos a cumplir 37 años. Y nos miramos todavía, las que sobrevivimos, porque ya muchas no están, otras están enfermitas. Tan distintas somos, en ideología, en cultura, en religión, pero hay algo, ese tronco de dolor, de lucha, que no termina jamás, porque no creo que una mamá deje de amar un solo día a un hijo o una hija, y más si busca al hijo, al hijito. Entonces fue juntarnos y empezar a buscar, sin saber cómo ni dónde. Primero eran bebitos, nadie nos decía nada, nunca los trajeron. Preparamos un ajuar, un lugarcito en la casa, acomodamos la familia. Después ya dejamos la familia, cambiamos el rol que teníamos de mamás, de esposas y de docentes en mi caso, y ese lugar lo ocupó mi esposo, porque a veces nos preguntan, ¿dónde están los abuelos? Los abuelos estuvieron, y yo los califico como los héroes anónimos, porque ellos tuvieron que tomar el rol de seguir con los hijos que quedaban, de traer el alimento y además de esperarnos, porque salíamos y él no sabía si íbamos a volver. Yo me acuerdo que una vez, un poco desanimada, y no sé por qué, dije, ay, me parece que no voy más. Y él me dijo, mi marido, no, tenés que seguir porque las abuelas te necesitan. Fue la única vez y nunca más sentí ganas de dejar nada, al contrario. Ustedes saben que encontré a mi nieto, que nos encontramos, que estamos conviviendo. Momentos. Pero yo quiero compartir con ustedes, porque mi nieto no lo encontré yo sola, las abuelas, pero todos ustedes también, porque nos fueron dando, con el correr de el más largo periodo de democracia argentina, nos fueron dando las manos porque fueron entendiendo que la dictadura nos tocó a todos, que no tiene que volver a pasar, que hay que rescatar estos desaparecidos con vida. O sea que mi nieto es el nieto de todos. Por eso, fíjense que pasó algo maravilloso. Hay como una especie de sonrisa general en nuestro país a partir de este encuentro. No sé si es por la lucha de esta mujer de 37 años desde el amor, sin odio, sin rencores, simplemente queriendo que esto no vuelva a pasar, que se tengan hijos para que vivan en libertad, que puedan pensar, disentir, pero ser hermanos. Por eso me parece que este encuentro multitudinario, maravilloso de todos ustedes en este espacio cultural, debe cimentar la convivencia a pesar de las diferencias. Fíjense las abuelas, como les digo, hoy en día hasta discutimos de cosas en las que no
compartimos, pero cuando hay que decidir algo, firmes. Y hemos dejado, por suerte, y yo a veces digo, qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar, y están cambiando las cosas, y estamos dejando caminos abiertos, inexplorados, uno de ellos la ciencia. No hay en el mundo un Banco Nacional de Datos Genéticos donde abuelas están buscando esos nietos que una dictadura les robó. Somos el único país que tiene una historia similar y con la búsqueda de estos bebés entonces y hoy adultos. Pero qué alegría cuando el encuentro se produce. La felicidad. Yo me siento más joven, me siento mejor. A veces tengo ganas de tirar este bastón, pero que también digo, miren, lo tengo porque las abuelas nunca nos arrodillamos. Siempre caminamos de pie, con fuerza, con empeño, con respeto, porque no es necesario agredir para conseguir la justicia. Y la justicia está llegando y yo creo que dejamos un granito de arena en esta democracia que esperemos que sea la democracia para siempre. Yo les deseo en estos breves minutos de charla lo mejor para todos. Creo que si están acá es porque son los argentinos que merecen respeto, que merecen ser escuchados y darle satisfacción a sus demandas. Lo más importante es no estar solos. Lo más importante es no cansarse, porque la perseverancia triunfa. Miren, yo, 37 años, hoy acá, les digo a ustedes gracias por ayudarme a encontrar mi nieto, porque vale la pena luchar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.